Hola, la doctora Diana Sansores Ambrosio, su maestra de gastro. Vamos a ver el segundo tema, que es la enfermedad por reflujo gástrico. Vamos a dividir este tema en 3 videos cortos para que no tengan problema de reproducción. Empezamos con el reflujo gastroesofágico. Bien, ¿cómo definir el reflujo gastroesofágico? Es un conjunto de síntomas, solo síntomas, o lesiones que se presenten en la mucosa esofágica producida por reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, porque puede ser ácido o puede ser alcalino por las sales biliares. Ustedes ven aquí con la unidad del esfínter esofágico inferior es muy cerrada. El propio esfínter esofágico tiene sus fibras circulares, sus fibras longitudinales que abraza y que da una competencia importante. El diafragma también se cierra sobre él, aumentando esta competencia. Y los mismos músculos del estómago lo abrazan y hacen que nada de ácido o contenido gástrico pudiera volver hacia el esófago. Vean ustedes cómo hay una bolsa que siempre se queda si esto no cerrara completamente. Cuando hay incompetencia del esfínter esofágico inferior, pues lo que se nota es esto. Por algún motivo no cierra bien o se relaja y el contenido gástrico regresa hacia el esófago. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Es más, puede llegar a más allá de la mitad del esófago. Si ustedes a esto le agregan la presencia de una hernia ya tal, pues esto se puede complicar más. Vean ustedes cómo aquí el intraabdominal y el esófago es torácico. Una parte, que es el esfínter esofágico inferior, está en la unión gastroesofágica y hay reflujo, porque hay competencia por todos lados. En este otro caso, vean cómo hubo un deslizamiento del estómago hacia arriba, produciendo lo que llamamos una hernia. Esto es mucosa del estómago, que debería de estar situada intraabdominal. Cuando esto sucede, el esfínter esofágico inferior no puede cerrar bien, porque ya no tiene las fibras constrictivas del estómago, porque ya no tiene el diafragma que lo haga cerrar. Va a formar un reflujo continuo y esto va a afectar en esofagitis que puede ser segmento corto, segmento largo. Un esfínter esofágico inferior competente, este es un esfínter esofágico inferior incompetente. ¿Cómo se puede presentar? En esto es importante que ustedes tomen en cuenta. Regurgitación y pirosis son los síntomas clásicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero puede tener otros síntomas, sean consecuencias del reflujo, digamos ya, complicaciones del reflujo gastroesofágico. Ustedes ven que los síntomas más comunes son acidez, regurgitación, puede presentar por el contenido gástrico que sube hacia la parte alta del estómago, del esófago, y evita que el resto de la alimentación, síntomas inusuales que no se ha podido definir que sean causados por ellos, y otras manifestaciones extraesofágicas, laringitis, enfermedad dental o desgaste del esmalte dental, tos crónica y asma. Se han visto relacionados a la presencia de reflujo gastroesofágico. ¿Qué exacerba el reflujo? Casi todas las personas han tenido un episodio de reflujo en la vida. Hicieron ejercicio después de comer, se acostaron y parte del contenido del estómago volvió al esófago y tienen un reflujo. Pero comer abundantemente con muchos líquidos puede provocarlo. Quedarse recostado después de comer, también agacharse, o ciertos alimentos que todos conocemos, bebidas carbonadas, bebidas picantes, ajís y una actividad física excesiva. Otros factores de riesgo asociados a el ERGE, que hay que tomarlo en cuenta porque hay que modificarlos, estrés psicológico. La mayor parte de la gente podría aducir que tiene estrés psicológico. Enfermedades psiquiátricas, alcohol, la ingesta,
tabaco, la obesidad. La obesidad es un punto clave en la presencia de y antecedentes de pacientes que tengan, antecedentes de familiares que tengan el reflujo también. Antiinflamatorios no esteroideos, y siempre deberíamos de preguntar acerca de estas comorbilidades para asegurar nuestro diagnóstico de enfermedad por gastroesofágico. También hay que tomar en cuenta que hay medicamentos que aumentan los síntomas de, como serían los antagonistas, estos los que disminuyen la presión del esfínter, serían estos, que causan lesión directa de la mucosa, serían estos. Entonces siempre hay que preguntar acerca de qué medicamentos consume el paciente. ¿Cuáles son los síntomas pivotes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Pirosis y regurgitación. Y a esos ustedes le pueden agregar otros síntomas, como vamos a ver acá. Los síntomas esofágicos pueden ser dos: por el reflujo y por la lesión esofágica. Por el reflujo tenemos el reflujo típico, la pirosis y la regurgitación. Y por signos o síndrome de lesión esofágica tendríamos esofagitis por reflujo, estenosis por reflujo, síndrome de Barrett o hasta adenocarcinoma de esófago. Los extraesofágicos se han visto y tenemos estos que también pudiera considerarse. Por ejemplo, la tos con ronquera de predominio matutino puede estar en muchas ocasiones asociado al reflujo gastroesofágico. Aquí vemos las 4 barreras importantes que evitan el reflujo: el mismo esfínter esofágico, la crura diafragmática y la forma o el ángulo de gis que presenta el esófago con el estómago. Aquí vemos cómo con una hernia hiatal se pierde toda la anatomía normal y el reflujo es más frecuente, pero no todos los pacientes que tienen hernia hiatal tienen reflujo. Hay muchos pacientes que con hernia hiatal no tienen reflujo. Muy bien, ¿cómo se produce el flujo? ¿Cómo se daña? Bueno, la causa fisiológica más importante son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. ¿Por qué se va a relajar el esfínter esofágico inferior cuando no debe? Probablemente porque se distiende mucho, estimular al vago, el vago va a producir relaje el esfínter esofágico inferior. ¿Cuáles son las características para que nosotros consideremos que sea una relajación transitoria? Que se presente sin deglución y sin peristalsis, que sea prolongada más de 10 segundos y que inhiba la contractura natural de la crura diafragmática. Consideramos que la relajación transitoria de enfermedad por reflujo gastroesofágico y de los eructos. Lesión nos puede dar. Si se asocia el ácido clorhídrico con pepsina en el esófago, donde no debería de estar, va a producir erosión esofágica. Si se asocia el ácido biliar conjugado con la erosión esofágica, y si se combina el ácido biliar no conjugado con tripsina y un pH neutro, va a producir erosión esofágica. Así que la erosión esofágica la podríamos ver con ácido y pepsina, con ácidos biliares conjugados y pepsina, o con ácidos biliares no conjugados y tripsina. ¿Cuál es el patrón más común de ERGE? Ácido y reflujo biliar. Es a encontrar hasta en el 95% de las erosiones y en el 50% cuando no presenta erosiones. Por último, factores que influyen en la gravedad de la esofagitis, la hernia, porque impide el cierre adecuado del esfínter esofágico inferior. Una peristalsis fallida, que el esófago no sea capaz de aclarar el contenido o el bolo alimenticio. La presencia de ácido biliar conjugado con ácido clorhídrico es el más dañino que podría encontrar. El vaciamiento gástrico se encuentra retardado el contenido gástrico al esófago, controversial, y las bolsas ácidas que se pueden producir en esa burbuja gástrica del cuerpo, del fondo esofágico, que va a explicar los eructos y los flujos.